modalidad telemática o remota. Senadora, tiene que abrir el micrófono porque si no... Bueno, muy bien, allí estaba, Cristina, a todo trapo. Claro, el momento dominándolo todo. Extraordinario. Yo te digo, tuve tanta duda de que eso fuera a funcionar que no puedo creer que haya funcionado. Además, que haya funcionó funcionado. mucho mejor de lo que uno se imaginaba. Sí. podría, bueno, en fin. Qué nerviosa la puso la senadora Laura Machado en el recinto. Bueno, después contamos. Tremendo. Vamos a saludar a al doctor Luis Servino, que está esperándonos allí vía Skype. Es obviamente médico, es un hombre que conoce de memoria, sobre todo el sistema de salud vinculado a las obras sociales. Fue superintendente de salud, dirigió en su momento también obras sociales. Y yo tengo que mandarlo un poco al frente porque hace algunas semanas hablé con él y él me planteó que estaba realmente muy metido en todo lo que estaba pasando, que veía que se estaban realizando algunas cosas muy bien desde el gobierno, pero que le preocupaba mucho la cuestión de los geriátricos. Me lo dijo como hace un mes. Tanto es así que la gente que nos escucha en radio, justo ahí coincidió el tema de la suelta de presos, ¿no? Y entonces yo medio con ironía dije, muchachos, la energía que ponen en soltar los presos, saquen a los adultos mayores de los geriátricos, claro, ¿no? Porque me había comentado justamente el doctor Luis Servino un tema central que, bueno, hoy ya está en la tapa de los diarios y amenaza con convertirse en una verdadera pesadilla. Y si miramos los ejemplos internacionales, creo que hay que prestarle mucha atención. Así que me pareció muy oportuno, sabiendo que Luis de alguna manera respalda lo que está haciendo el gobierno, bueno, que él nos cuente lo mismo que me contó a mí respecto de lo que él cree que hay que hacer urgentemente en los establecimientos geriátricos. Luis, un abrazo y gracias por estar con nosotros esta noche. Así que te queremos escuchar un poquito sobre ese tema, sobre todo. Gracias a vos, Willy, por invitarme. Mirá, unas pequeñas palabras. Ya llevamos varios meses de esta epidemia que se transformó en pandemia y que básicamente toda la comunidad médica y científica del mundo está media desorientada, sobre todo al comienzo, porque se sabía muy poco de esta enfermedad. Hoy ya tenemos varios millones de muertos, de infectados en el mundo y más de 300.000 muertos, con lo cual tenemos cifras estadísticamente importantes para sacar conclusiones certeras. Una de esas conclusiones es dónde se murió la gente. Si vos analizás las cifras, como ya adelantaste en el comienzo del programa, qué le pasó a España, Francia, Italia, aún en el Reino Unido, prácticamente el 50% de todos los muertos se produjo en instituciones geriátricas o instituciones de la tercera edad. Por eso, digamos, no es que hacemos magia cuando lo hablamos hace un mes o adivinamos el futuro. Esto es lo que pasó en el mundo y lo que nos muestran las estadísticas. Entonces, PAMI se está preocupando mucho, nosotros queremos apoyar en lo posible la gestión. PAMI es uno de los grandes financiadores que tiene más de 20.000 pacientes internados en institutos geriátricos. Lo que creemos que con los protocolos que tienen establecidos, me parece que no va a alcanzar. Vos fijate, el personal médico y de enfermería que viene cumpliendo protocolos en instituciones de salud son los más afectados. Entonces, ¿qué puedo esperar yo de, digamos, las cocineras, las mucamas de geriátricos que probablemente les cueste mucho más cumplir con estos protocolos por una cuestión de formación? Lo que nosotros pensamos es que en un tiempo relativamente corto, la población de geriátricos, sobre todo los que estén en mejores condiciones, no te digo autoválidos, pero que estén sí en condiciones de poder ser trasladados a hoteles o en algún caso la familia durante 60 días, 45, 90, el tiempo que haga falta pueda volver con su grupo familiar, porque deberíamos tratar de reducir la población de geriátricos al menos a la mitad. Sabemos que en muchos geriátricos hay hasta 3 o 4 pacientes por habitación internados, con lo cual cuando uno se contamine va a haber un efecto dominó donde se van a yo quiero contaminar todos. Pongo el ejemplo así casi dramático, pero bueno, efectivamente habría que hacer con los geriátricos lo que se quiso hacer con las cárceles. Bueno, sí, digamos, lo que vos estás comentando es real. Acá la ventaja que tenemos es que hay... Son toda buena gente. Son toda buena gente, además.
Claro, Genial. y sí, con poca posibilidad de hacer daño los pobres adultos mayores, ¿no es cierto? Entonces contamos con una capacidad hotelera importante en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, con lo cual realmente podríamos, aquellos que están en mejores condiciones, tratar de trasladarlo, con lo cual desde el punto de vista epidemiológico lo que estamos haciendo es reducir la posibilidad de que haya un efecto de contagio masivo. Muy interesante. Por eso no estamos hablando de evacuar los geriátricos, sino tratar de reducir la población geriátrica por lo menos al 50% a lo que se pueda, haciendo una evaluación correcta de cada caso. Algunos no van a poder salir, lo ideal sería que estuvieran, obviamente, en habitaciones individuales. Sería muy importante que con la autoridad de aplicación de cada lugar, la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, se hagan testeos, además, en los geriátricos, para ver diagnósticos de todo el grupo que atiende a los adultos mayores, porque sabemos que hay un importante grupo de infectados que son asintomáticos. Claro. Y que esa es la posibilidad de infectar a mucha gente sin que los demás lo sepan. Luis, ¿cómo estás viendo en general lo que está tratando de hacer el gobierno para ir abriendo, digamos, cautelosamente la cuarentena? ¿Te parece que se podría eventualmente hacer algo más o menos? Sí, ¿cómo lo ves? Sí, siempre se puede hacer algo más. Yo creo que el gobierno estuvo, y el ministro de Salud estuvo muy atinado en empezar la cuarentena cuando se empezó, porque permitió adaptar de alguna manera el sistema de salud, contar con la cantidad de camas de terapia que antes no teníamos, tener equipamiento como respiradores y además protección médica. Esto fue fabuloso, fue muy importante y fue una medida muy buena del gobierno a la cual nosotros apoyamos. Ahora, hay que administrar la salida y venimos escuchando que se habla de actividades, pero otra de las certezas que hay, en base a la estadística que contamos hasta ahora, es que la población, por ejemplo, de económicamente activa hasta los 34 años, es decir, de 18 a 34 años, que en la Argentina representan varios millones, podrían tranquilamente ser los primeros en reintegrarse en la actividad laboral, porque es una población que tiene una morbimortalidad bajísima. Es decir, si se infecta, es muy poco probable que tenga una enfermedad grave. Esto no significa que los jóvenes no se cuiden, que no tengan las medidas de aislamiento social como tienen todos los demás. Sí, el que vive con un adulto mayor eventualmente no, por supuesto, lógico. No, obviamente, con las restricciones del caso, pero vos fíjate que venimos escuchando que tal actividad sí, tal actividad no. Nosotros queremos aplicar un condimento que es que se agregue dos cosas básicas. Una, el grupo etario. Me parece que la primera barrera que tenemos que superar es que no se abra para determinada actividad a todo el grupo etario, sino exclusivamente hasta, en esta primera instancia, hasta los de 34 años, que ya sabemos que tienen una mortalidad bajísima. Y en segundo lugar, la regionalización. En el AMBA, que es el área más, digamos, donde mayor cantidad de casos vamos a tener, no es lo mismo el corredor norte, que es la zona oeste, con el corredor de Moreno, Merlo, o en la zona sur, Varela, Almirante Brown, que van a tener bolsones de pobreza, que los tienen, y que van a ser castigados mucho más cuando tengamos pico de epidemia, que, como decíamos recién, la zona norte. Por lo tanto, ahí también hay que trabajar con los municipios para no hacer una apertura generalizada. Tenemos que monitorear cuál es la capacidad que va a tener el sector hospitalario para ir dando respuesta a medida que los picos vayan apareciendo. Y con un panel de control que, por suerte, el gobierno de la nación y el gobierno de la provincia lo tiene, ir viendo cómo se va ocupando esa capacidad hospitalaria, ¿sí? Porque hoy, es verdad, tenemos una gran capacidad de reserva. Como dijo el ministro, cerca de 4.000 casos. La realidad es que en el momento que haya un pico, no sé si va a alcanzar. Entonces, tener hoy 4.000 camas vacías no sirve de mucho. Lo que sería importante es que vayamos de a poco ocupando esa capacidad, siempre con un nivel de reserva para poder dar respuesta, ¿no? Eso sería un poco una de las propuestas esenciales que queremos transmitir. Estimado doctor, te mandamos un abrazo, muy interesante, y bueno, obviamente la seguiremos, ¿eh? Cómo no, Willy, a disposición. Muchas gracias para todos. Allí está el doctor Luis Cervino, interesante y atento. Muy interesante. Me consta, te digo, pues, absolutamente cómo él me anticipó el tema de los geriátricos. No, y una cosa muy importante sobre el tema geriátricos. Hay
muy poco registro real Sí, de sí. cuántos son los geriátricos en por ejemplo, la provincia de Buenos A mí Aires. me dicen a mí por eso, a mí me dicen que el Exacto. PAMI tiene 600 contratados. Claro. Pero me dicen que en total hay como 3.000, ¿no? Sí, eso Exactamente, Eso está claro. entonces Y es hay- un tema políticamente muy sensible ¿Cómo? para todos, ¿eh? Esto afecta a Horacio Rodríguez Larreta, a Kicillof y a Luana Volnovich. Sobre todo, nuevamente. claro, sobre Ella- todo a la titular. Ahora, del el PAMI hoy está difundiendo protocolos muy estrictos, Claro, pero- bajando un montón de información. Ahora, por ejemplo, no baja insumos a los geriátricos, No. ¿no? El geriátrico, con la misma cápita que cobraba por una persona en marzo, en mayo tiene que tener otra Parecería- infraestructura con el distinta. deterioro, presupuesto. Parecería que reaccionó con el tarde deterioro, el PAMI. con el deterioro de la salud pública en la Argentina en los últimos 500 años. ¿Alguien se imagina lo que deben ser los geriátricos? Eso, mejor vamos a la pausa y vamos a hablar con Guillermo Montenegro a la vuelta. Le vamos a pedir más información a Cecilia, a Beto, y vamos a hablar con el héroe o con el villano. Para mí era un héroe Montenegro, que había abierto la cuarentena. Ahora me vengo a enterar que es un villano. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó en Mar del Plata y si el ejemplo de Mar del Plata nos puede ayudar, bueno, obviamente a ser más libres, que de eso se trata. Ya venimos.